Toda mi vida fui escéptica de la espiritualidad, la demonología y todas las historias que giran en torno a ello. Podría decir que incluso hasta el día de hoy, yo misma me pregunto si lo que viví puede tener algún tipo de explicación lógica o que despoje toda idea de lo sobrenatural. Mi nombre es Lucero Santos Coy y esta es mi historia. Todo inició en el año 2005, hace 20 años. Mis dos hermanas, Cecilia y Nancy Santos Coy, salieron a divertirse con Ricardo, novio de Nancy en ese entonces. Mis padres tenían la regla fundamental de que mi hermana mayor, Nancy, no podía salir si no se llevaba a Cecilia con ellos. Y así que siempre se cargaban a Ricardo. En ese entonces yo tenía 13 años. Cecilia tenía 18 recién cumplidos y Nancy la mayor tenía 22. Esa noche, Nancy y su novio fueron a un bar, aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila, llamado República por el Club de Leones. Se fueron y ya estando ahí, estuvieron haciendo lo que la mayoría de los jóvenes hacen a esa edad: beber alcohol y fumar. Cecilia, tiempo después de haber llegado, empezó a sentirse muy mal. El humo del cigarro la estaba abrumando y comenzó a darle una crisis de ansiedad. Empezó a insistirles a mi hermana Nancy y a su novio Ricardo que ya se quería ir, que no quería estar ahí. Pero debido a que todo joven quería aprovechar cada segundo para estar con su pareja, comenzaron a ignorarla y decirle que no exagerara, que ella estaba más acostumbrada a ese tipo de lugares que ellos mismos. Esperara un par de horas más. Cecilia, al no sentirse con los ánimos y ver la renuencia de Nancy y Ricardo, se desesperó y simplemente se fue. Salió sola del bar. Mi hermana Nancy se percató a los pocos minutos de que Cecilia ya no se encontraba ahí, porque salieron a buscarla, pero sin éxito y sin pista alguna de dónde se encontraba. Tiempo después, mi hermana y su novio llegaron a mi casa llorando, diciendo que Cecilia se les había perdido. Mis padres, naturalmente, se preocuparon muchísimo y les reclamaron el cómo era posible si se habían ido juntas, además de la enérgica indicación de cuidarla. Que ellos, no siendo capaces de sostener la mirada hacia sus padres, explicaron: no sabemos, ella se enojó porque decidimos que queríamos permanecer un poco más de tiempo ahí. Ella quería ir al cine y nosotros a la República, así que se enojó, simplemente desapareció. Mis padres inmediatamente salieron a buscarla al bar y a las calles aledañas, pero con la misma suerte. Lo único que encontraron fueron calles vacías, un silencio ensordecedor y la oscuridad de la noche envolviendo la ciudad. Dieron las 6 de la mañana y Cecilia no llegaba. Mis padres, con la impotencia carcomiéndola la ilusión, pues es bien sabido que en los rincones de México la tierra trae a personas, fueron a presentar el correspondiente aviso por desaparición, ya que la denuncia se formaliza a partir de las 72 horas, les comentaron. Regresaron a la comandancia poco después de las 7 de la mañana, cuando Cecilia por fin llegó a casa. Llegó estática, sin emociones, enmudecida. Mis padres le preguntaron dónde estuvo, porque ni siquiera tuvo la prudencia de avisar. ¿Por qué había tardado tanto? Ella simplemente no respondió y se fue a su habitación a dormir. Durmió todo ese día sin decir ninguna palabra. El día siguiente, finalmente reunió el valor necesario y visiblemente atónita, nos contó: anoche, cuando salí del bar, vi 2 hombres en una camioneta que me estaban acosando, intentando que me subiera. Caminé más rápido y los perdí. Poco después, apareció
apareció un taxista que pasaba una y otra vez, siguiéndome. El taxista me generó tanto miedo que decidí entrar a un Oxxo para resguardarme. El empleado del Oxxo me dijo: yo salgo a las 7 de la mañana. Si quieres te vas conmigo para que no te pase nada. Pero le dije que no podía esperar, que era demasiado tarde y mis papás se preocuparían. Salí del Oxxo y a la siguiente cuadra vi a una mujer. No sé por qué razón, solo aceleré el paso y sin darme cuenta, de un momento a otro, tenía la mujer a un costado de mí. Oye, ¿cómo te llamas?, me preguntó la mujer. Cecilia, respondí entre dientes y con voz quebrada. La recuerdo como una mujer muy extraña. Era muy bella, delgada y extremadamente pálida. Su apariencia era muy extravagante, vestida toda de negro, con una falda hasta el piso y una blusa de mangas tipo campana que le cubrían las manos por completo. Llevaba una cantimplora y un morralito. Tenía el pelo negrísimo, peinado en una trenza muy larga y gruesa, que le llegaba casi hasta los tobillos. Parecía tener entre unos 30 o 35 años. ¿Para dónde vas?, me preguntó la mujer. Voy para la Morelos, pero me da miedo irme en taxi, le dije con una respiración agitada, pues pensaba que podría ser parte de algún oscuro plan para que yo bajara la guardia. Yo me voy contigo, nos vamos caminando, me respondió la mujer. Además, yo tengo una hermana que vive allá en la Morelos. Ahí me quedo. De alguna manera inexplicable y de un momento a otro, sentí paz, sentí confianza, me sentí cobijada, por lo que pensé que, siendo dos, ya era más seguro tomar un taxi. Pero la mujer insistió. No, nos vamos caminando. Emprendimos la caminata. La mujer a mitad del camino comenzó con un comportamiento un tanto errático, muy raro. De repente, en el silencio, la mujer suspiraba muy profundamente y al exhalar emitía un sonido muy áspero, ronco, con tono varonil, pero muy sutil. Yo no tenía el valor para voltear a verla. Solo le preguntaba: ¿qué pasó? ¿Estás bien? Yo, con el rabillo de rojo, me percataba de que la mujer se giraba directamente hacia mí y me contestaba: no, nada, estoy bien. Como si no hubiera hecho ningún ruido. Lo que me paralizaba el corazón es que al momento de responder, su voz volvía a la normalidad. Y esto se repitió 3 veces. Lo recuerdo perfectamente. Seguimos caminando serias, ya sin platicar. Yo con la impotencia de no poder oír, queriendo desaparecer en ese mismo instante, y mi corazón latiendo tan fuerte. Sentía como si el pecho en ese instante fuera a reventar. Llegamos a la zona de El Indio. Ya había transcurrido un tiempo considerable de que la mujer no emitía ningún sonido extraño, y le dije: vamos a descansar un poco, tengo sed. Para ese momento las botas de plataforma me estaban acribillando las plantas de los pies. La mujer me ofreció de su cantimplora cuando me dispuse a recibir de mano a mano. La mujer la retiró bruscamente con el rostro desencajado. Se sentó en el piso y puso la cantimplora en el suelo, indicándome que la tomara de ahí. Se me hizo muy extraño que no quisiera dármela en la mano, pero recuerdo perfectamente sus palabras: no debo tocarte, ni tú debes tocarme a mí. La olí, le di un trago, realmente era agua, y al regresársela, la mujer volvió a insistir en que la dejara en el piso. Seguimos caminando, hacía mucho viento. Quise convencerme de que los suspiros extraños que escuchaba eran el viento, pero no. Sabía perfectamente lo que había escuchado. Al llegar al fraccionamiento Morelos,
La mujer se detuvo. Bueno, yo hasta aquí te acompaño. Ya de aquí me tengo que ir a otro asunto. Me extrañé, pero ¿no ibas con tu hermana? Le pregunté. La mujer respondió, no, sí tengo una hermana, pero no está aquí. Yo me voy a quedar en esta capilla. Aquí Dios me cuida. Vi cómo la mujer se fue metiendo al baldío. Todavía estaba oscuro, apenas iba a amanecer, y simplemente la vi perderse ante la oscuridad. Corrí de la capilla a toda prisa, y fue en ese momento en que llegué a la casa. Lo que nunca nos cuadró fue el tiempo. Cecilia se perdió a las 2 de la mañana. El recorrido a pie de ese bar a la casa es de 1 hora y media, máximo 2 horas, contemplando la parada que hicieron. Pero de igual manera contemplando la prisa con que venía caminando Cecilia. Sin embargo, llegó a las 7. Hubo 4 o 5 horas perdidas que ella no supo explicar. A partir de esa noche, todo se torció. Cecilia comenzó a soñar con esa mujer, junto con otras entidades demoníacas. Comenzó a escuchar en la casa ese mismo suspiro extraño que hacía la mujer. Mi hermana siempre fue rebelde, la rockera y darketa de la familia. Escuchaba black metal. Le gustaba ir a panteones, a hacer rituales y a jugar a la ouija. En uno de esos eventos en el que fue con sus amigos a ver a una banda argentina, incluso mataron a un cerdo. Estaba metida en cosas muy densas, de saber que todo su estilo de vida le curaría hasta la última lágrima de sangre. Empezó a hacer dibujos en la pared de su cuarto. Dibujaba figuras demoníacas que, según ella, veía en sus sueños. Decía no estar segura de si solo lo soñaba o si a veces lo veía despierta. La figura recurrente era una cabra grande, con denso pelaje, con cuernos retorcidos, lo que hoy identifico como el macho cabrío, puesto que en ese entonces ni siquiera teníamos acceso a ese tipo de información. Lo describía como totalmente negro, con ojos rojos, muy brillantes. Incluso escribía frases en la pared que esa figura supuestamente le decía. Recuerdo fragmentos que decían que él la acompañaba, que ya estaba adherido a ella y que en la oscuridad de la noche él más y más se devoraba a su ama. Con el tiempo, Cecilia empezó a tener miedo. Me confesó que ella no quería que llegara la noche, que no podía dormir y que no quería soñar con esa figura. Inclusive en una ocasión, apagué la luz para dormir y ella gritó con un terror tan genuino que hasta a mí se me erizó la piel, pidiéndome que no la apagara, ya que de esa manera la sombra no se mezclaría con la oscuridad y así podría verla. Mis padres la veían cada vez más ojerosa y retraída. Preocupados por los dibujos y el aislamiento de Cecilia, mis padres buscaron ayuda. Una conocida de mi madre, de un rancho en Arteaga, Coahuila, les recomendó a un señor llamado Don Javier, que resultó ser un brujo, un santero. Cuando Don Javier visitó la casa, mi hermana mayor Nancy estaba allí, con 8 meses de embarazo. Él la vio y le dijo, aparentemente su producto viene bien, pero no es así, evítese una tristeza, vaya a checarse. Nancy no le creyó, pues acababa de tener una ecografía, pero Don Javier insistió. A la semana,
Nancy se hizo un estudio 3D y el diagnóstico fue terrible. La bebé tenía una doble circular de cordón en el cuello y otro en el pie. Se estaba asfixiando cada vez que estiraba la pierna. La programaron para cesárea de emergencia ese mismo día. Esto hizo que mis papás confiaran ciegamente en don Javier. Le volvieron a llamar para limpiar la casa o lo que eso signifique. Don Javier regresó e instaló un altar a la muerte en el cuarto de Cecilia. Nos dio baños de hierbas y puso veladoras en las esquinas de la casa. Recuerdo con terror cómo la mecha de cada veladora, mientras ardía, se formó claramente la cabeza de Gio. Todos lo vimos y todos calamos. El resultado fue paradójico. Cecilia presentó una mejoría. Se volvió más extrovertida. Su rostro finalmente mostraba expresiones, felicidad, y se le quitaron los terrores nocturnos. Pero la energía pareció transferirse. Yo empecé a tener un pánico nocturno, y peor aún, mi hermano menor, Jesús, de 12 años, comenzó a sentir los estragos también. Todos vimos cómo de la nada comenzaba a rebotar su cabeza contra la pared. Decía que oía voces en su cabeza que le ordenaban hacerse daño, que se matara o que matara a alguien. Todas las noches tenía la misma pesadilla y se golpeaba la cabeza durmiendo. Mis padres lo llevaron a realizarse estudios buscando esquizofrenia o algún trastorno, pero salió limpio. Mi madre le contó todo a una de mis tías que es cristiana. Mi tía se enfureció. Le dijo a mi madre que cómo era posible que le dieran entrada a un santero, que don Javier solo había empeorado las cosas, usando la vulnerabilidad de Cecilia para ensanchar aún más la rendija con el altar de la muerte, y que por eso ahora nos atacaba a todos. Mi tía Rosy se llevó a un grupo de oración a la casa. Eran varios hermanos de la iglesia que fueron diario durante un mes. Con las oraciones, al poco tiempo mi hermano Jesús comenzó a sentirse mejor y dejó de escuchar poco a poco las voces. Pero en Cecilia todo empeoró. El mal regresó con más fuerza. Empezó a tener ataques de ansiedad nocturnos, gritándole a mi papá: «Ya dile que se vaya. Está ahí escondido, atrás del closet. Eso que se me quiere meter». Los hermanos cristianos se llevaron todos los objetos de la casa que podían ser conductos. Lijaron y borraron sus dibujos. Y finalmente desmantelaron el altar de la Santa Muerte. Ahí fue donde todo explotó. Cecilia se volvió agresiva y estaba muy ansiosa. Llegó un domingo clave. Cecilia no quería ir a la iglesia con nosotros, pero nos miraba de forma extraña y nos insistía con urgencia: «Ya váyanse, ya váyanse». Mis padres no la dejaron sola, temiendo que se lastimara, porque en días previos ya había intentado tomar un cuchillo, aunque admito que jamás supimos el para qué. Nos la llevamos a la fuerza. Al llegar a la iglesia, la hermana Rosita dijo: «Es hora, ya está dentro». Nos hincó a todos en el altar. Estábamos mi padre, mi madre, mi hermano Jesús, mi hermana Nancy y yo. Sin seguir los protocolos que termina la iglesia, el exorcismo comenzó. Cuando la tía Rosy comenzó el ritual, yo pensaba que Cecilia estaba actuando, pues su voz sonaba forzada, pero en el momento en que pensé decírselo directamente, para que dejara de llevar esto más lejos,
y dejara de sugestionarnos. Ella volteó a verme directamente a los ojos y con una voz que no era la suya, me dijo mientras sonreía de una manera que jamás olvidaré: el no creer no te salvará. Me recorrió un miedo helado. La hermana Rosita me gritó: no la mires a los ojos, reza el Salmo 91. Y entonces Cecilia empezó a gritar de forma horrible y a retorcerse en el piso. Se arqueaba completamente hacia atrás de forma inhumana, como un puente, volteando su cabeza. La hermana le ordenaba: di, Jehová es mi pastor. Y ella respondía con esa voz gutural: no lo haré, maldita. Mientras corría, se escucharon 3 golpes secos y fuertes, provenientes del baño de la iglesia. Una pausa de 10 segundos y otra vez 3 golpes. Afuera se oía como gatos y perros por igual gruñían de manera aterradora, ensordecedora, como si estuvieran matándose entre sí. De pronto, y de la nada, Cecilia cambió por completo su voz, su personalidad, y comenzó a hablar como una niña pequeña llorando. Mamita, pídeles que me dejen en paz. Mira lo que me están haciendo. Mi madre empezó a flaquear, pero la hermana Rosy le dijo: no le hagas caso, no es ella, es el demonio. Dime tu nombre, en el nombre de Jesús, le gritó la hermana. Y Cecilia, con una voz gutural, gritó: somos legión. La hermana Rosy comenzó a orar en lenguas, tratando de reprender al demonio. En el momento en que gritó: en el nombre de Jesús, vuelve la oscuridad, se escuchó un estruendo. Comprobamos después que el lavabo del baño estaba completamente destruido. Los gatos, los paros en el exterior, aumentaron abrumadoramente la intensidad de sus gruñidos y Cecilia colapsó. Se desplomó, quedando inconsciente. Esa noche Cecilia durmió tranquila, vigilada por mi padre. Sin embargo, yo no pude dormir. Estaba disociada, temblando y rezando el salmo que la tía Rosy me enseñó. El día siguiente, lunes, Cecilia tuvo otra crisis. Lloraba desconsolada diciendo que el mal seguía ahí, acechando en la casa, y que solo estaba esperando el momento para devorarla completamente. Los hermanos de la iglesia regresaron. Fue una continuación del exorcismo. Esta vez fue tan violento que Cecilia, al atacar física y verbalmente al hermano Pedro y a la hermana Flor, los provocó heridas aterradoramente desproporcionadas, como si sus manos fueran significativamente más grandes de lo que naturalmente eran. La tía Rosy le dio una mordida que inexplicablemente quedó marcada en absolutamente todo el contorno de su brazo. Yo no aguanté y salí del cuarto a abrazar. Pero al cabo de unas horas, un extraño silencio envolvió el lugar. Todo había terminado. Los hermanos hasta el día de hoy siguen yendo a casa. Al inicio era diario, luego cada tercer día y luego una vez por semana. Al paso de 3 meses, Cecilia recuperó su vitalidad. Nuestra casa cambió.
Cecilia dejó por completo su estilo de vida anterior. La casa finalmente quedó en silencio, pero nunca volvió a estar en paz. La recuperación de Cecilia no fue un final feliz, sino una tregua tensa con cicatrices que nadie puede ver. La experiencia de aquel santero que, queriendo ayudar, solo alimentó a la bestia. Porque la historia de Cecilia nos enseña la lección más aterradora. No necesitas creer en los demonios para que ellos crean en ti. Y a veces, la única explicación lógica es que la oscuridad simplemente existe y está esperando